Bueno, como les anunciábamos, estamos en la presencia del comisionado parlamentario para las prisiones, Juan Miguel Petit. Muchas gracias por estar, Juan Miguel. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Encantado. Bueno, mira, enseguida hablábamos, en algunos gráficos que me pasaste, ¿no? La tasa de prisionización, que es la cantidad de presos por cada 100.000 habitantes. Yo miraba, esto está muy actualizado, porque están en junio de 2017, Uruguay 319. Colombia 242, 319, 242, Argentina 160, la mitad de nosotros. Ahora, vos me decís, y ya aprovecho para preguntarte por el nuevo Código del Proceso, cuál fue el impacto, y me decís que esto, uno de los impactos se va a empezar a notar acá, o ya se está notando. Ya se ve un impacto. ¿Para dónde va a ir la tendencia? A ir a medida que todos los operadores del sistema de justicia y de las políticas sociales van a seguir consolidándose, hay que ver cómo siguen las cosas. Pero el nuevo Código de Proceso Penal es una enorme oportunidad y yo creo que estamos en la antesala de una revolución, de un cambio copernicano en una cantidad de cosas y de oportunidades que depende de cómo se usen esos instrumentos, va a determinar qué es lo que va a pasar. Pero ahora hay una caja abierta con herramientas y se pueden hacer cosas nuevas. El código implica alternativas a la prisión, indica la presencia del juez en la ejecución de la pena. Antes el juez tomaba la decisión y aunque, digamos, teóricamente seguía siendo responsable, en la práctica la responsabilidad que hay en el sistema penitenciario. Ahora el juez tiene que cuidar la dignidad y el cumplimiento de esas normas en base a normas de derechos humanos. El juez de ejecución y también el juez penal, que va a tener posibilidad de recibir recursos de habeas corpus. Para que la gente entienda, porque nosotros lo damos por entendido de qué estamos hablando, pero vos recién tirabas dos cifras así, medio al voleo, al azar, digamos. ¿Cuánto estaba entrando en el CONCAR y cuánto está entrando ahora? Bueno, en el CONCAR, por ejemplo, la cantidad de personas presas que estaban ingresando bajó prácticamente a la mitad en el último mes. ¿A la mitad en el último mes la que ingresaban? A la mitad en el último mes. ¿Quién se puede decir que son los que no están ingresando, que antes ingresaban? Bueno, creo que hay que ir al antecedente de esto, que era lo que tú decías. Uruguay vive con una enorme preocupación por la inseguridad pública, que muchas veces es desproporcionada y es propia de un país de poca población y que tiene una cantidad de problemas resueltos, creo yo, y que obviamente se sacude ante las malas noticias. Y es bueno que así ocurra. Es bueno que la gente se sacuda cuando ve un problema. Lo que ocurre es que muchas veces matamos mosquitos con bazucas y derruimos toda la manzana. La cárcel no es una buena solución para una cantidad de problemas que son de naturaleza social, familiar y comunitaria. O sea, una persona que consume drogas, una mujer que tiene 4 o 5 hijos y que vende drogas para poder sobrevivir, etcétera, etcétera. Un delito leve, una lesión leve, o ni siquiera a veces delitos que ni siquiera son de lesiones, encerrar a una persona 1 año, 5 años, en condiciones que pronto no son ideales para la rehabilitación, no solamente no es bueno, sino que hace que esa persona se deteriore más y luego sí golpee por otra puerta con un delito mucho más grave. Entonces, Uruguay, en suma, tiene mucho más presos de lo que debería tener. Debería tener muchas de esas personas que están presas en otro tipo de alternativas y de mecanismos que sean mucho más seguros para su rehabilitación y para la población en general. El código abre las puertas con herramientas nuevas para que eso ocurra. Veremos qué pasa. Ahora, ya te dejo, Fito, pero sería, digamos, una especie de pequeña trampa, o no sé si pequeña, una trampa al solitario o un atajo que la gente no pase, digamos, no sufra la cárcel porque no la manda el código y no porque la manda y la cárcel funciona como debe funcionar. No sé si soy claro con esto. O sea, ahora vamos a tener un montón de gente que no va a pasar por ahí y no va a sufrir ese proceso. Pero va a haber gente que sí va a estar ahí. Sí. Y ahí tenemos que solucionar el tema de la cárcel, ¿no? O sea, para los que van a seguir yendo a la cárcel. Y acá tenemos... vamos a ver alguna gráfica que sacamos de la que nos mandó Juan Miguel, del informe elaborado por el propio oficina del comisionado parlamentario. Ahí tenemos, fíjense, 33% recibe tratos crueles, inhumanos o degradantes y un 41% insuficientes condiciones para la rehabilitación, con lo cual estamos hablando que un 74% de los presos no tienen condiciones para rehabilitarse. Está bravo esto, ¿no? Yo creo que son dos temas separados, y siquiera hasta por el vallado del muro de la cárcel, afuera y adentro. Sin duda que las cárceles tienen que ser instituciones educativas, integradoras, rehabilitadoras, capaces de generar una plataforma para que la persona
que muchas veces llegó la violencia porque tuvo enormes carencias. No serán todos los casos así, hay 1000 caminos por los cuales se llega a la cárcel, pero en buena parte te diría, acá tenemos un hombre que sabe mucho de estadística, capaz que vos también, pero yo sé poco de estadística, pero la campana de Gauss, ¿no? En los extremos de la campana uno encuentra los comportamientos más radicales. Las personas que son más difíciles de rehabilitar o imposible de rehabilitar, esos casos extremos que todos sabemos a cuáles nos referimos, y hay personas que se rehabilitan solas, hay personas que son inocentes, que también hay inocentes en la cárcel. En la gran masa, en la gran mayoría de las personas que están privadas de libertad, hay historias de vida que podían tener derroteros diferentes. Para que esos derroteros sean diferentes, las cárceles tienen que funcionar como instrumentos de rehabilitación, de educación y de integración. Para eso no pueden ser masivas, no pueden ser gigantescas. Y hago un paralelismo con la salud. Lo más sano para la salud no es estar internado en un hospital, y mucho menos en un CTI. Acá le ocurre lo mismo. Lo mejor para la seguridad pública, lo mejor para la ciudadanía, no es tener cárceles enormes, con muchos presos que no cometan delitos y que estén encerrados. Porque eso es una fantasía. Todos los años hay 6.500 personas que salen de nuestro sistema penitenciario. 6.500 personas. ¿Cómo salen? ¿En qué condiciones se rehabilitaron? Entonces, es muy importante que esos lugares tan peculiares que son las cárceles sean como un espacio intensivo en políticas sociales, pero muy intensivo, que esté saturado de políticas sociales. Y que el afuera tenga mecanismos, muchos de los cuales todavía no existen, y que el Estado tiene que liderar en ese proceso para que haya, por ejemplo, cuando un fiscal encara a una persona que se drogó y robó 4 cajones de, en fin, lo que fuera, no lastimó a nadie, no cometió un delito violento. ¿Qué es mejor para esa persona? ¿Ir 1 año y medio a una cárcel o ir a un centro afuera, en su comunidad, no perder contacto con su familia, educarse, dejar las adicciones, trabajar, ver cuál es su problemática y dar la batalla allí? Bueno, es evidente. Ahora, esos centros deben existir. Hay que crearlos, muchos de ellos. Sin eso, no va a funcionar tampoco. Deberíamos tener en cada informativo, cada día, decir, hoy salieron 20 presos, 5 de ellos con antecedentes por homicidio, 15 por rapiña, ¿no? Para tener una idea de que todos los días la cárcel está expulsando 20 tipos a la calle, ¿no? Después de haber pasado por el infierno. Es que aún sin rehabilitarlos, porque bueno, ¿no? Eso es así, ¿no? Por ahora las cárceles por ahora no son espacios de rehabilitación, ¿no, Juan Miguel? No son. A ver, pero te quería preguntar, sí. También es cierto que la situación ha cambiado, ¿no? A mí me ha tocado indirectamente, por razones familiares, conocer de cerca el tema carcelario, ¿no? Y creo un primo que se dijo eso, ¿no? Tengo, sí, exactamente, ¿no? Mi madre se agarraba la cabeza. ¿Qué familia la de usted? Sí, pero me parece que el trabajo que hizo Álvaro en su momento y que estás haciendo vos tampoco ha sido en vano. O sea, algo ha cambiado en las cárceles. Te pediría que hables un poco de qué es lo que ha cambiado en las cárceles en todos estos años de trabajo de la oficina de los comisionados parlamentarios. Te pediría que digas en qué ha cambiado el trabajo de ustedes, si hay mejores condiciones para trabajar, ¿no? Por los derechos humanos de los presos, y qué perspectivas hay, ¿no? Son como 3 preguntas en una. Perdón. Sí. No, estos temas están muy enrabados con muchas cosas. Sin duda, los números que nosotros hicimos para el informe de 2016 nos reflejaron una realidad muy preocupante: 1/3 de condiciones crueles, inhumanas o degradantes, 1/3, un poco mayor, más que 1/3 de condiciones insuficientes. Yo creo que la noticia en este año, la noticia es que hay buenas noticias. Ajá. Que hay muchas cosas que están cambiando. Hay una nueva generación de gente también trabajando en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Sigue habiendo cosas muy malas. Sigue habiendo problemas pendientes muy severos que el Uruguay no debería tener. Esto es como un viaje, y el de derechos humanos es un viaje más complicado todavía, porque las metas siempre se corren. No es voy de Montevideo al Chuy y cuando llego sé que llegué. No, en derechos humanos, cuando llegaste a lo que era el Chuy, se corrió 1000 kilómetros más, porque tenemos nuevas metas, nuevas facetas del desarrollo humano, etc. Acá salimos de Montevideo, llegamos a Maldonado. Está bien, ¿por qué llegar al Chuy? Que ese a veces es el debate que hay en que está todo bien o está todo mal. ¿Es todo un desastre o está todo perfecto? A veces pero se avanza. Vos decís que se ha avanzado en estos años. Yo creo que se ha avanzado. ¿En qué? Como que... Concretamente, ¿en qué? Digo, por lo menos hoy en día tenemos varias piezas que, por ejemplo, en el 2010 no existían. En el 2010 no existía prácticamente, recién empezaba la salud pública dentro de las cárceles. ¿Está bárbara la salud pública dentro de las cárceles? No. Tiene gigantescos problemas. Hemos presentado recursos,
habeas corpus, hay acciones que hay que presentar, vivimos presentando notas, pero hay una salud pública presente. Hay un centro de formación penitenciaria. Hay una nueva generación de algunos directores que encaran diferente. Hay algunos programas, centros que han hecho experiencias muy innovadoras. Punta Rieles, Artigas, Rivera, Salto, Durazno. Te puedo interrumpir un segundo. Sí, cómo no. Porque un factor crítico es la actitud de la policía. Sí. Sé que es un tema delicado para hablar, ¿no? Pero hay un cambio en la policía. Porque no hay manera de rehabilitar a la gente si la policía es cruel, ¿no? Yo creo que hay un cambio. Uno de los cambios es que hay personal civil, hay personal que son operadores penitenciarios. Y lo que tú decías, yo creo que el trabajo de la oficina, y yo a mi antecesor, a Lolo Garcés, lo admiré mucho. Yo no lo conocía personalmente, lo seguía a través del trabajo, lo conocí directamente con Emilio Manfred Nowak. Bueno. Y yo creo que yo me inspiro mucho en lo que él hizo. Y creo que hay cambios que son el resultado del esfuerzo acumulativo de distintos actores. Algunos anónimos y yo diría también de algunas instituciones que empiezan a tomar conciencia. Que nos falta mucho, nos falta mucho. Falta, si se quiere, más contacto interinstitucional, o sea... ¿Entre qué instituciones? Y en la cárcel le pasa lo mismo que pasa contra las personas, no es un tema grato de hablar, porque es el dolor, es la angustia humana, claro. Es la frustración, es ver vidas que de pronto tomaron un camino y un atajo equivocado y otro atajo equivocado, y hay una cantidad de desamparos. Y entonces eso que pasa entre las personas pasa entre las instituciones. Y el tema carcelario termina siendo a veces tema solamente del Ministerio del Interior o del Instituto Nacional de Rehabilitación. A propósito de eso, ¿vos has visto en el sistema político? Porque los cambios son políticos en definitiva. Sí. Al final ¿no? hay una decisión política que decide cambiar. Pero esa decisión política muchas veces está alentada por la sensación térmica o la presión social que los dirigentes políticos sienten sobre necesidad de cambiar en un aspecto. Y en verdad, en un momento en que la plata falta para los organismos de Estado, hablar de que la plata se va a destinar a los presos y no genera mucha presión social. A la gente no le interesa mucho que la plata vaya para... Entonces, ¿vos sentís que el sistema político se ve cohibido de ser más enfático en esto? Porque sabe que no reditúa. La cárcel a corto plazo no reditúa. Y bueno, mirá que yo tengo claro que esto es un nudo clave de la seguridad pública, ¿no? O sea... yo creo que es una muy buena pregunta y un gran tema, y que está vinculado a lo anterior. La política penitenciaria tiene que ser parte de la política social. Y hay ministerios, el Ministerio de Desarrollo Social, y por ejemplo, nosotros estamos trabajando con el tema de los analfabetos, y es un tema que el sistema educativo debería meterse a full. Un plan de alfabetización no lo puede hacer técnicamente el Ministerio del Interior o el Instituto Nacional de Rehabilitación, lo tiene que hacer el CODICEN. El CODICEN es el que tiene que decir cómo se hace, con qué apoyos, con qué técnicos especializados y darle los maestros que requieren. ¿Y hay conversaciones en ese sentido o no? Bueno, yo hice algunos planteos y hay distintos mecanismos legales a los cuales se pueden, o institucionales, o los cuales se puede trabajar ese tema, desde enviar notas, dialogar, los recursos que establece el nuevo Código del Proceso. Yo creo que nos sigue faltando a todos, también al sistema, digo sistema político, pensemos en el gobierno en el sentido amplio, ¿no? Acá el politólogo nos pueda corregir, porque el gobierno incluye el Poder Ejecutivo, pero también el Judicial y el Legislativo. Y tener conciencia de que son las sinapsis institucionales las que permiten construir. Y entender que todas las partes, aún las contrapuestas, aún con roles diferentes, el fiscal y el defensor, el Parlamento que controla el Poder Ejecutivo, aún con roles contrapuestos, la finalidad es la misma, que es desarrollar la vida y proteger la vida. Entonces yo creo que el delito no nos deja pensar, porque el delito es dolor, es angustia. Y bajo la angustia y bajo el dolor es muy difícil pensar. Para eso está el Estado, para reflexionar, para hacer política pública, para hacer acuerdos, para hacer acciones sustentables en el tiempo, para poder innovar, para tratar de hacer cosas nuevas, para inspirarse en nuevas prácticas. Yo creo que en ese enganche de los poderes del Estado, yo creo que nos falta. Yo creo que nos falta. A mí me hubiera gustado, lo intentamos, no lo logramos, me hubiera gustado que hubiera, como hubo en el primer periodo de la anterior administración, un acuerdo interpartidario para la seguridad pública que incluyó lo penitenciario. A mí me parece que la reforma penitenciaria, que logró muchas cosas, pero que todavía tiene unos debes muy grandes. Hay lugares donde Uruguay son cárceles que Uruguay no debería tener, que siguen siendo muy malas.
requiere como una comprensión y un acuerdo político, porque nos van muchas vidas en eso. Seguimos hablando de esto en el próximo bloque, nos vamos a un corte y ya venimos.